Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos, noticias y dramas del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un plato fuerte, un plato que nos va a dar mucho de qué hablar y que, sinceramente, me tiene a mí también bastante indignado. Y es que, como ya habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo y que, desgraciadamente, parece que está viviendo una situación que no se merece para nada. En este vídeo vamos a analizar las declaraciones más recientes de Can Yaman, ese explota del título, vamos a ver qué es lo que le ha enfadado tanto y, lo más importante, vamos a intentar entender el porqué de su reacción. Porque, seamos sinceros, Can Yaman siempre se ha mostrado como una persona bastante tranquila, profesional y agradecida con sus fans, así que para que llegue a este punto, tiene que haber algo realmente grave detrás. Antes de que empecemos a profundizar en todo este drama, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os gusta estar al día de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, no os olvidéis de suscribiros al canal. Es completamente gratis, no os cuesta nada y a nosotros nos ayudáis un montón a seguir creciendo y trayéndoos el mejor contenido posible. Así que ya sabéis, dadle al botoncito de suscribirse, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y dejadnos un like si os gusta el vídeo. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en el mundo de Can Yaman y a descubrir qué es lo que le ha hecho explotar. Bien, para entender todo esto, tenemos que ponernos un poco en contexto. Can Yaman, como muchos sabréis, es un actor turco que saltó a la fama gracias a series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, y Dolunay, Luna Llena. Estas series, que tuvieron un éxito arrollador en Turquía, pronto se expandieron a otros países, llegando a conquistar audiencias en Italia, España, Latinoamérica e incluso Estados Unidos. Can Yaman se convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno global. Su atractivo físico, su carisma y su talento interpretativo lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en uno de los actores más cotizados del momento. Empezó a trabajar en nuevos proyectos, a firmar contratos con marcas importantes y a viajar por todo el mundo para participar en eventos y conocer a sus fans. La fama, sin embargo, no siempre es fácil de gestionar, y parece que Can Yaman ha estado experimentando algunos problemas relacionados con su popularidad. Uno de los principales problemas que ha enfrentado Can Yaman es la presión constante de los medios de comunicación y de los fans. Si bien el apoyo de los fans es fundamental para el éxito de cualquier artista, a veces puede llegar a ser abrumador. Can Yaman ha sido objeto de acoso por parte de algunos fans, que han invadido su privacidad, lo han seguido a todas partes e incluso han llegado a increparlo en público. Este tipo de comportamiento obviamente es inaceptable. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad y a que se respete nuestro espacio personal. Can Yaman, como cualquier otra persona, merece poder vivir su vida con tranquilidad, sin tener que preocuparse por ser perseguido o acosado por sus fans. Y parece que este ha sido uno de los detonantes de su explosión. Pero la situación es mucho más compleja que simplemente unos cuantos fans descontrolados. Analicemos la magnitud del acoso que ha sufrido Can Yaman. No estamos hablando de simples peticiones de autógrafos o fotos, estamos hablando de personas que literalmente lo acechan, que se presentan en las puertas de su casa a horas intempestivas, que lo siguen en sus viajes, que intentan obtener información personal de su círculo cercano e incluso, como se ha denunciado en varias ocasiones, que han llegado a amenazarlo a él y a sus seres queridos. Esto no es ser fan, esto es obsesión y, en muchos casos, un delito. La línea entre admiración y acoso se ha cruzado hace mucho tiempo, y las consecuencias para la salud mental del actor son incalculables. Pero no solo se trata del acoso por parte de algunos fans. También hay que tener en cuenta la presión de los medios de comunicación, que a menudo lo persiguen para obtener la última exclusiva, para captar la foto más comprometedora o para inventar rumores sobre su vida personal. Can Yaman ha sido víctima de noticias falsas, de montajes fotográficos y de especulaciones infundadas que han dañado su imagen pública. Y aquí es donde entramos en el terreno de la responsabilidad mediática. ¿Es ético publicar información no contrastada solo por el clickbait y la viralidad? ¿No deberían los medios tener un código de conducta más estricto en lo que respecta a la vida privada de las celebridades? La respuesta, en mi opinión, es un rotundo sí. Pero, lamentablemente, en la era de la información instantánea, la búsqueda de la primicia a menudo prevalece sobre la verdad y el respeto. Esta constante exposición mediática, sumada a la presión de los fans, ha generado en Can Yaman un gran estrés y ansiedad.
El actor ha reconocido en varias ocasiones que le cuesta lidiar con la fama y que a veces se siente abrumado por la situación. Y es comprensible. Imaginaos estar constantemente bajo el escrutinio público, sin poder hacer nada sin que alguien te esté observando o juzgando. Debe ser agotador. Pensemos en la sensación de no poder salir a la calle sin ser fotografiado, de no poder tener una conversación privada sin que se filtre a la prensa, de no poder cometer un error sin que se te critique ferozmente en las redes sociales. Es una vida que, a pesar del glamour que pueda parecer desde fuera, está llena de sacrificios y de una constante sensación de vulnerabilidad. Otro factor que ha contribuido a la explosión de Can Yaman es su relación con Italia. El actor ha estado viviendo en Italia durante los últimos años, donde ha trabajado en varios proyectos televisivos y cinematográficos. Sin embargo, su experiencia en Italia no ha sido del todo positiva. Can Yaman ha denunciado en varias ocasiones el racismo y la xenofobia que ha sufrido en el país. Este punto es crucial para entender la magnitud del problema. No estamos hablando de simples roces culturales o de malentendidos lingüísticos, estamos hablando de discriminación sistemática basada en su origen turco. El actor ha relatado que ha sido objeto de insultos y comentarios discriminatorios por su origen turco. También ha denunciado que ha sido tratado de forma diferente por los medios de comunicación italianos, que a menudo lo han estereotipado y lo han ridiculizado. Esta situación, obviamente, ha sido muy dolorosa para Can Yaman, que se ha sentido discriminado y marginado en un país que lo había acogido con los brazos abiertos. Es importante destacar que Italia, a pesar de su rica historia y su cultura diversa, no está exenta de problemas de racismo y xenofobia. La inmigración ha sido un tema controvertido en los últimos años, y los prejuicios contra los extranjeros, especialmente aquellos de origen no europeo, siguen siendo una realidad preocupante. La experiencia de Can Yaman, por desgracia, es un reflejo de esta situación. Y no solo eso, la prensa italiana ha sido especialmente dura con él, sexualizando su imagen y perpetuando estereotipos sobre la masculinidad turca. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que más le ha enfadado a Can Yaman? Pues bien, según las últimas declaraciones del actor, lo que más le ha molestado es la falta de respeto y la desconsideración por parte de algunas personas de su entorno profesional. Can Yaman ha denunciado que ha sido utilizado por algunos productores y directores que solo estaban interesados en aprovecharse de su fama y de su éxito. El mundo del espectáculo, como sabemos, puede ser implacable. Y cuando se trata de una estrella en ascenso como Can Yaman, la tentación de explotar su popularidad puede ser demasiado fuerte para algunos. El actor ha relatado que ha sido obligado a participar en proyectos que no le interesaban, que ha sido manipulado para aceptar condiciones contractuales desfavorables y que ha sido tratado como un mero producto comercial. Esta situación, obviamente, ha generado en Can Yaman una gran frustración y decepción. El actor se siente utilizado y explotado por personas que solo ven en él una fuente de ingresos. Profundicemos en este punto. Can Yaman, al igual que muchos actores, sueña con interpretar papeles que le permitan crecer como artista, que le desafíen y que le permitan conectar con el público a un nivel más profundo. Sin embargo, cuando las decisiones creativas se ven eclipsadas por consideraciones comerciales, el resultado puede ser devastador. Imaginaos tener que interpretar un papel que no te convence, tener que seguir un guión que no te inspira, tener que trabajar con un director que no respeta tu visión. Es una situación que puede minar la moral y la pasión de cualquier actor. Además, Can Yaman también ha expresado su malestar por la falta de apoyo y comprensión por parte de algunos de sus compañeros de profesión. El actor ha denunciado que ha sido criticado y juzgado por otros actores y actrices que no entienden su forma de trabajar y que no valoran su talento. Esta situación, obviamente, ha afectado mucho a Can Yaman, que se siente solo y aislado en un mundo competitivo y despiadado. La envidia y la competencia son males endémicos en el mundo del espectáculo. Y cuando se trata de una estrella extranjera que ha alcanzado el éxito rápidamente, es fácil que se convierta en blanco de críticas y de resentimiento. La falta de solidaridad y de compañerismo en estos momentos puede ser especialmente dolorosa. En resumen, la explosión de Can Yaman es el resultado de una serie de factores que han ido acumulándose a lo largo del tiempo. El acoso de algunos fans, la presión de los medios de comunicación, el racismo y la xenofobia que ha sufrido en Italia, la explotación por parte de algunos PR. Productores y la falta de apoyo por parte de algunos de sus compañeros de profesión han contribuido a generar en Can Yaman un gran estrés, ansiedad y frustración.
Es como una olla a presión que ha estado acumulando vapor durante demasiado tiempo y que finalmente ha explotado. El actor ha llegado a un punto de no retorno, en el que se ha cansado de callar y ha decidido alzar la voz para denunciar las injusticias que ha sufrido. Can Yaman ha expresado su malestar con valentía y sinceridad, demostrando que es una persona honesta, sensible y comprometida con sus principios. Y aunque su reacción pueda parecer exagerada para algunos, es comprensible si tenemos en cuenta todo lo que ha tenido que soportar. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama y su fortuna, son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones. Y que al igual que nosotros tienen derecho a defenderse y a exigir respeto. Personalmente creo que Can Yaman tiene todo el derecho a sentirse enfadado y frustrado. Nadie merece ser tratado como un mero producto comercial, nadie merece ser acosado o discriminado por su origen o su raza, y nadie merece ser utilizado o explotado por personas sin escrúpulos. Can Yaman es un ser humano con sentimientos y emociones, y merece ser tratado con respeto y dignidad. Espero que este vídeo haya servido para entender mejor la situación que está viviendo Can Yaman y para reflexionar sobre la importancia de respetar la privacidad y la dignidad de las personas, especialmente de aquellas que están expuestas al escrutinio público. La fama no justifica el acoso, la discriminación o la explotación. Todos merecemos ser tratados con respeto, independientemente de nuestra profesión o de nuestra popularidad. Esta reflexión es crucial en una sociedad que a menudo idolatra a las celebridades y que tiende a olvidar que detrás de la imagen pública hay personas reales con problemas y preocupaciones. En conclusión, hemos visto cómo la fama, si bien trae consigo oportunidades y reconocimiento, también puede ser un arma de doble filo. La presión constante de los medios, el acoso de algunos fans, el racismo y la explotación laboral han llevado a Can Yaman al límite. Su explosión es un grito desesperado por respeto, por comprensión y por la oportunidad de ser tratado como un ser humano, no como un simple producto. Hemos analizado los factores que han contribuido a este estallido, desde la falta de apoyo de algunos colegas hasta las experiencias negativas en el ámbito profesional y personal. Pero también es una llamada de atención a la industria del entretenimiento, a los medios de comunicación y al público en general. Es hora de replantearnos nuestra relación con las celebridades y de exigir un trato más justo y respetuoso. *** Profundizando aún más en la situación ***. Para entender completamente la explosión de Can Yaman, es esencial analizar algunos aspectos específicos de su carrera y de su vida personal que han contribuido a esta situación límite. El contrato con Disney y en 2022, Can Yaman firmó un contrato con Disney e Italia para protagonizar la serie El Turco. Este proyecto, que prometía ser un gran impulso para su carrera, se vio envuelto en controversias desde el principio. Se rumoreaba que el rodaje se había retrasado varias veces debido a problemas de producción y a diferencias creativas entre el actor y los responsables de la serie. Además se filtraron imágenes del set que mostraban a Can Yaman con un aspecto demacrado y cansado, lo que alimentó las especulaciones sobre su estado de salud y su bienestar. La presión de protagonizar una serie de alto presupuesto para una plataforma como Disney debió ser inmensa, y la incertidumbre sobre el futuro del proyecto probablemente contribuyó a su estrés. La relación con Diletta Leotta La relación de Can Yaman con la presentadora italiana Diletta Leotta fue un tema recurrente en la prensa del corazón durante varios meses. Su romance, que parecía sacado de un cuento de hadas, terminó de forma abrupta y rodeado de rumores y especulaciones. Se decía que la pareja había roto debido a las presiones de la fama y a las diferencias en sus estilos de vida. La ruptura fue especialmente dolorosa para Can Yaman, quien se había mostrado muy enamorado de Diletta. La constante exposición mediática de su relación y su posterior ruptura debió ser una experiencia traumática para el actor. El regreso a Turquía y el servicio militar Después de varios años viviendo en Italia, Can Yaman regresó a Turquía para cumplir con su servicio militar obligatorio. Esta experiencia, aunque obligatoria, supuso un cambio radical en su vida y le permitió alejarse del foco mediático durante un tiempo. Sin embargo, también fue un periodo de reflexión y de introspección en el que probablemente se dio cuenta de la necesidad de tomar las riendas de su vida y de defender sus derechos. El compromiso con la solidaridad Can Yaman siempre ha demostrado un gran compromiso con las causas sociales y ha participado en numerosas iniciativas benéficas.
En 2021 creó la asociación Kanyaman for Children, dedicada a ayudar a niños desfavorecidos. Este compromiso con la solidaridad es una muestra de su gran corazón y de su deseo de utilizar su fama para hacer el bien en el mundo. Sin embargo, también es posible que este compromiso le haya generado una mayor sensibilidad ante las injusticias y la desigualdad, lo que ha contribuido a su frustración. Estos son solo algunos ejemplos de los desafíos y las dificultades que Kanyaman ha tenido que enfrentar en los últimos años. Su explosión es el resultado de una combinación de factores personales y profesionales que han convergido en un momento dado. Es un grito de auxilio y una llamada a la reflexión. Esperemos que este vídeo sirva para concienciar sobre la importancia de respetar la privacidad y la dignidad de las personas, especialmente de aquellas que están expuestas al escrutinio público. Quiero daros las gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a comprender mejor la situación de Kanyaman. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que Kanyaman tiene razón al sentirse enfadado? ¿Pensáis que los medios de comunicación y los fans deberían ser más respetuosos con los famosos? Dejad vuestros comentarios en la sección de comentarios, me encantaría leer vuestras opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. También me gustaría saber qué opináis sobre las diferentes situaciones mencionadas en el vídeo, el acoso de los fans, el racismo en Italia y la explotación laboral. Compartid vuestras experiencias y vuestros puntos de vista, estoy seguro de que será muy enriquecedor para todos. Y por último, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle like, de compartirlo con vuestros amigos y de suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Recuerda, suscribirte es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoos el mejor contenido posible. Así que ya sabéis, dadle al botoncito de suscribirse, activad la campanita para no perderos nada y dejadnos un like si os ha gustado el vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.